Ya regresé. Buenos días. Les enviamos un saludo a todos que nos ven en línea. Obviamente a todos ustedes con mucho cariño también. Mis hermanos, yo les hice una pregunta durante los anuncios que quién había venido al servicio del viernes de la alabanza. Y bastantes de ustedes levantaron la mano. ¿Qué me alegra ver eso? Porque miren, fue un tiempo tan bonito, tan excelente. Tuvimos la oportunidad de cantar, creo que fue como 1:30. Así que si cuando está la alabanza aquí con 3, 4 canciones tú te picas y quieres seguir, mira, esa era una noche para cantarle al Señor con todo el corazón. Y fíjense, yo tuve la oportunidad de hablar con varios de ustedes desde el viernes e incluso ayer, y estas son una de las cosas que escuché. Sentí la presencia de Dios de una manera muy especial. Alabé, lloré y canté como nunca. Nunca imaginé que iba a ser así de bonito. La alabanza y adoración en inglés y español fue de gran bendición para mí y mi familia. Y yo creo que muchos de nosotros no nos lo habíamos esperado. Ese juego tan bello que los hermanos de la alabanza con tanto talento y dones del Señor pudieron hacer una alabanza continua en inglés y en español. Y wow, así que para la próxima no te la pierdas. ¿Okay? Y esta semana seguimos con nuestra serie Lo Bueno de la Fe. Es un estudio de la carta del libro de Santiago. Y hoy entramos a la 4ª semana. Y hemos estado hablando de las características prácticas y visibles de vivir una vida genuina de fe. Una fe que puede traer al Señor a tu hogar, a tu familia, a tu vida, a tu trabajo, a todos los que están alrededor de ti. Y miren, yo quiero hacer un corto resumen de lo que hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Hablamos que Santiago es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Se escribió incluso antes de que Pablo escribiera las epístolas. Tiene enseñanzas prácticas para una fe genuina. El autor es el hermano menor de Jesús. ¿Okay? Y está escrita a los cristianos que estaban esparcidos por el mundo romano en ese tiempo. Y la carta de Santiago, el propósito es enseñarles desde lejos cómo es un verdadero cristiano, ¿verdad? Y cómo es que Santiago hace eso. Quiero que lo veamos acá. Santiago toma principalmente todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Como se recordarán, eso lo estudiamos en la sesión pasada, que se llamaba Camino a la Resiliencia. Ahora quiero decirles de que si no estabas acá y la quieres ver, te cuento, en YouTube, si tú pones WAC, te sale el símbolo, el logo de la iglesia, le picas ahí y abajito de los videos en inglés comienzan todos los en español. Tenemos los que ya dijimos, por si no vienes un domingo, ahí los puedes ver. Camino a la Resiliencia, mi amigo tiene una pregunta, belleza en las dificultades. Ahí están todos los videos, los puedes compartir a tu familia y amigos, volver a estudiarlos tú en tus devocionales. Pero quería mencionarles esto porque el otro día había alguien grabando y dije, híjole, tal vez no saben que está en YouTube. Pues ahora ya lo saben. ¿Okay? Y bueno, regresemos. Entonces, lo que hace Santiago es que toma el Sermón del Monte con la mayoría de los primeros capítulos de Proverbios, y viene Santiago, los junta y con esto los convierte en discursos de sabiduría que nos hablan de cómo es una fe auténtica, visible, que trae bien. ¿Okay? Y entonces eso da como resultado el mensaje que Jesús da en esto y lo que nos habla Proverbios, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén, ¿estamos bien ahí? Entonces eso es lo que hemos estado estudiando, eso es lo que vamos a seguir estudiando. Y Santiago nos habla de la fe que se demuestra en nuestra devoción, en la confianza y el amor a Dios. Y también nos habla de la fe que se demuestra al prójimo. Nuestra fe y nuestra relación con el Señor es estrechamente con Dios, mis hermanos, pero esa misma fe da frutos para compartirlos con el prójimo. Y antes de adentrarnos en Santiago 2, vamos a estar leyendo del capítulo versículo 14 al 26, así que puedes ir ahí si quieres, pero vamos a hacer una pauta aquí. Quiero que hablemos acerca de la buena fe. Quiero que esté muy claro de qué es lo que estamos hablando, ¿okay? Cuando decimos la buena fe, y la fe tiene etapas.
¿verdad? Como la vida. Hoy vamos a ver 3 de ellas. La primera es que cuando llegamos nosotros a los caminos de Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, por medio de la fe, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Ese es el primer paso en la fe. Mira lo que dice en la Biblia en Juan 3:3, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros nacemos por la fe y muestras tu convicción de confiar en Dios al creer en el Señor, ¿verdad? Y por el lado humano, expresas amor a tu prójimo, ¿verdad? Y tú pones la vida por los hermanos. Tu vida en el pasado ya ha quedado atrás. Miren lo que dice Corintios 5:17, dice que nosotros hemos nacido, ¿verdad? Como una nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron. Todo es hecho nuevo. ¿Quién aquí puede decir yo ya nací de nuevo? Amén. Bueno, si tu vida es diferente desde ese momento tú comienzas a ver cambios y de la manera como un bebé crece, ¿verdad? También el bebé comienza a cambiar en su vida y así pasa en nosotros después de ese nacimiento. Nosotros después de ese crecimiento comenzamos a caminar y hay veces que vemos que algunos crecen más rápido que otros, pero recordémonos que Dios es el que da el crecimiento, así que no hay que juzgar a nadie. Hay personas que han estado buscando al Señor en 25 años y uno dice, ¿y cuándo va a hacer algo? Y de un momento es tiempo del Señor y salen adelante. Así que debemos de mantenernos todos en oración. El segundo paso, luego que nacemos de nuevo, la siguiente fase es vivir por la fe. Mira lo que dice Habacuc 2:4, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el justo vive por la fe y no se orgullece, porque él sabe de dónde viene su salvación, sabe quién es su redentor, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Una vida de fe es cuando aprendemos a confiar en Dios todo el tiempo. Cuando vives en la fe, tú sabes que el Señor te cuida, que Él atiende tus necesidades. En la Biblia dice que Él cuida de los pajaritos, que Él permite que las plantas, que a veces están solo vivas un día, se vistan mejor que cualquier rey. Si el Señor cuida de la creación, ¿qué no más va a cuidar de ti? Que te hizo a su imagen y su semejanza, ¿okay? Entonces, al vivir por fe, tú comienzas a interactuar con otros y tu testimonio muestra tu fe. Cómo tú te comportas, cómo estás viviendo tu vida, eso nos lleva a que tú comiences a estar en movimiento, ¿verdad? Y eso nos lleva a comenzar a caminar en la fe, ¿okay? 2 Corintios 2:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto es interesante, no es que estemos viendo, sino por fe nosotros nos andamos moviendo en esta vida, ¿verdad? Hay momentos en la vida de que a veces uno está inseguro de estas decisiones o de las otras o de qué va a pasar. Y en esos tiempos, mis hermanos, nosotros necesitamos poner nuestra fe incondicional al 100% de Dios. Y aunque tú sepas que no sabes dónde vas a poner el siguiente paso, tú tienes que recordarte que tú le perteneces a Dios y que Él te cuida tus pasos. Amén. Dice que Él es lumbrera en nuestro camino. Si estás enfermo, pon tu fe al 100% en el Señor porque Él está en control de tu vida. La Biblia nos da la definición de la fe en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando andamos caminando en la fe, ¿verdad? Nosotros que andamos caminando en la fe, no nos detenemos. Aunque a veces no veamos a dónde vamos o no sepamos qué es lo que esperamos. Si tú has orado en Dios, confía, déjalo en sus manos y sigue tú adelante. Amén. Y si tú confías en Él, Él va a hacer, como decíamos hace un rato, las promesas del Señor siempre se cumplen. Imagínate como cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú levantas la vara y yo voy a abrir el mar rojo. Imagínense eso cuando Moisés llega frente al mar y dice, ay, no, sí, no, pues que sí me dijo, no, pero es que, híjole, y tanta gente acá y si se tarda Dios o qué pasa. Dice, no, yo voy a levantar la vara. Imagínense esos 2 segundos en lo que el Señor comenzó a hacer hervir el mar, por decirlo así, para comenzar a abrirlo. Y no se veía nada todavía en la superficie.
¿Qué si lo abrió de abajo para arriba? ¿Verdad? De aquí a que llegó hasta arriba, ¿verdad? Y la fe de Moisés se mostró en ese momento, ¿verdad? Porque el Señor siempre cumple sus promesas. Así que mi hermano, si tú necesitas que el Señor abra un mar por tu vida con tu pareja, por tus hijos, por tu trabajo, por tus estudios, por tus negocios, confía en Dios. Levanta tu fe y confía en el Señor que Él va a hacer. Y aunque no lo veas que suceda instantáneamente, nosotros sabemos que Dios siempre está obrando. Amén. Entonces vamos a comenzar a leer Santiago, y donde Él nos va a responder la pregunta: ¿cómo demuestras que has nacido, vives y caminas por la fe? Pues Santiago nos va a hablar de una fe activa, una fe que tiene acción, algo que se mantiene en movimiento, algo que se nota. No sé si se acuerdan, hace mucho tiempo hablábamos, creo que algunos de ustedes se recordarán, hablábamos de la hipocresía. Cuando alguien no es sincero, se nota. Es como que tuviéramos un sexto sentido, que uno nota. A mí no me están siendo sinceros, hermanos. La fe es de la misma manera. Cuando tú estás actuando en fe, se nota, ¿verdad? Y entonces lo vamos a ver de tres maneras, porque dice, esto lo vamos a responder: si la verdadera fe reacciona sirviendo desinteresadamente a los demás, la verdadera fe se demuestra por nuestras acciones, y la fe real responde a quién es Dios. Así que vamos a leer Santiago 2:14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni le da ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Como miras aquí, el ejemplo que da Santiago es que hay alguien en necesidad de ropa y de comida, ¿verdad? Y dice, el simplemente decirle adiós, que te vaya bien, ¿verdad? Ojalá que encuentres ropa, ojalá que encuentres comida. Aquí vemos que la persona que está contestando esto en este ejemplo se da cuenta que hay una necesidad, ¿verdad? Claramente se está dando cuenta que hay una necesidad. Y entonces nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nosotros los que estamos viviendo en la fe, nosotros los que queremos caminar en la fe del Señor, vemos esa necesidad y debemos de actuar, dice la palabra, de acuerdo a lo que está enseñando aquí Santiago, ¿verdad? Si no, tu fe es muerta e inútil. Esas palabras yo las siento muy fuertes. Yo puedo confesar que creo en Dios, que Dios hace maravillas, ¿verdad? Que cada vez que yo me postro y que yo oro y esto, pero cuando de veras hay que demostrar que mi Dios es todopoderoso y que Él ha trabajado en mí para que ahora pueda trabajar a través de mí, y yo no lo hago, dice Santiago que nuestra fe está muerta. Así que vamos el primer punto, donde dice: la verdadera fe reacciona sirviendo desinteresadamente a los demás. Vamos a iniciar eso viendo el ejemplo que nos da Jesús en Filipenses 2:3-8, donde dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo aquí nos da un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Jesús, siendo Dios, lo dejó todo, mis hermanos. Se hizo hombre para venir a servirnos, para venir a morir por nosotros, para darnos salvación por medio de su muerte y su resurrección. Aquí vemos a Jesús no aferrándose a ser Dios,
sino dejándolo todo. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo voy a leer otra vez. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Ya están hechas. Ya Dios sabe dónde te quiere usar, a fin de que las pongamos en práctica. Pero acuérdense, el Señor nos ha dado libre albedrío. Y ahí vienen las buenas obras que dispuso el Señor para ti de antemano. Y a veces uno decide no hacerlas. Y ya fueron creadas para ti. Acuérdate, somos mayordomos del Señor, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Vemos en Efesios 2:10, ¿verdad? Como lo vemos acá, esas obras ya son hechas de antemano por nosotros. Y nosotros podríamos decir, viendo toda la iglesia acá, ¿verdad? Nuestros hermanos que se reúnen en inglés y todos nosotros podríamos decir, esta iglesia es bien grande. Aquí hay bastante gente que puede cuidar a otros, ¿verdad? Yo simplemente vengo a aprender y a cantar, ¿verdad? Y no falto los domingos. Mis hermanos, hay veces que nosotros necesitamos entender que nuestra fe hay que ponerla en actividad. Debemos de hacerla que se mueva, ¿verdad? Porque cuando servimos a otros, tenemos la oportunidad de experimentar que nos estamos volviendo más como Jesús, ¿verdad? Demostrando que nuestra fe es real y es buena. Veamos este ejemplo. Digamos que ustedes conocen a alguien que es un doctor, ¿verdad? Se gradúa de doctor. No sé si está nuestro doctor ahí en las imágenes. Y es una persona que ya se graduó de doctor. Él nunca ha visto un paciente, nunca ha hecho una receta, nunca ha hecho un examen, nunca ha leído un reporte, nunca ha ido al hospital, nunca ha ido a una clínica. ¿Podríamos decir que es doctor? ¿O que sabe mucho de lo que puede hacer un doctor? ¿Verdad? Sabe mucho, pero no es doctor, no lo está poniendo en práctica. Y miren, mis hermanos, de igual manera, yo me puedo saber 1000 canciones, ¿verdad? Y aprenderme toda la Biblia de memoria, venir todos los domingos, pero cuando veo la necesidad de alguien y no lo ayudo, ¿me podría realmente llamar discípulo de Jesús? No. Porque si vemos el ministerio de Jesús, Jesús siempre andaba en movimiento, de un lado a otro, de un lado a otro, ¿verdad? Y a través de su recorrido, que lo vemos en las Escrituras, él veía una necesidad y daba un paso atrás y se iba a ayudar, ¿verdad? Siempre el Señor lo vemos que Él dice, aquí hay una necesidad, pone todo en pausa y actúa y ayuda, ¿verdad? Entonces, de igual manera nosotros como discípulos del Señor debemos de ver esa necesidad y actuar. Y eso es lo que está diciendo Santiago, que tu fe se demuestra cuando tú no solo has nacido de nuevo, cuando tú no solo vives por fe, cuando tú no solo caminas por la fe, sino que confiando en Dios también cuidas y atiendes a tu prójimo. Y a veces nuestro prójimo está en la casa, mis hermanos. A veces pensamos que es el vecino. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos tal vez un primo, un sobrino, un hermano, o nuestros propios padres, a veces nuestra propia pareja? Y nos ponemos en pleitos, no, que ahora que se friegue, no, ahora que lo haga ella sola. Esos son los momentos que debemos de aprovechar para practicar en casa, ¿verdad? La fe que se vive delante del Señor. Y entonces nos podemos salir de la casa e ir a practicarlo con los vecinos, ¿verdad? Entonces la verdadera fe se demuestra por nuestras acciones. Y si tú le preguntas a la mayoría de la gente, las personas, ¿qué creen los cristianos? Ellos te dirían, pues los cristianos creen que Jesús vino, nació, fue crucificado, luego resucitó y les ha perdonado todos los pecados. Pero si le preguntas a alguien, oye, ¿cómo viven los cristianos? ¿Será que sabrían decir algo que de veras se demuestre diferente? ¿O será que vivimos tan igual que toda la gente que no se ve la diferencia? ¿Verdad? Entonces, si tenemos fe en el Señor, se debe de notar. A mí me encanta siempre escuchar eso, ¿verdad? Que cuando en el trabajo anden buscando algo que debe de ser a tiempo, bien hecho y de lo mejor, que el jefe va a buscar al cristiano.
Porque Él sabe que ahí sí va a salir bien hecho, va a salir a tiempo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces sigamos. Entonces, nosotros, pues les quiero contar este dicho de Shane Claiborne que dice, los cristianos, regresa al principio de esa, donde dice, los cristianos prácticamente viven como todos los demás. ¿Esa es? No. Bueno, la voy a leer acá, a ver si nos alcanzan. Dice, simplemente rocían un pequeño Jesús en el camino y la doctrina no es muy atractiva. Aunque sea cierto, pocas personas a veces están interesados en la religión que no tiene nada que decirle al mundo y les ofrece solo la vida después de la muerte. Cuando lo que realmente muchas personas están buscando si hay vida antes de la muerte, ¿verdad? Entonces, hay gente que de pronto puede decir mucho de los cristianos y a veces lo que dicen son negativos. ¿Por qué? Porque a veces somos muy sueltos en las redes sociales, mis hermanos, de andar quejándonos, criticando, haciendo cosas que no tienen gracia, burlándonos de otros. Y esas cosas no demuestran que somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Imagínense cómo sería Jesús en las redes sociales. Ponte a pensar, ¿verdad? Si le mandaras a Jesús lo que uno pone, Señor, ¿será que puedo poner esto? Y esa es una buena clave para ver si de veras le tienes que apachar send, ¿verdad? O enviar. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos, con la manera de vivir como cristianos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra verdadera fe? ¿Dónde está la acción? Bueno, vamos a seguir en Santiago 2:18, donde dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otros buenas obras. Y durante el ministerio de Jesús, como hablábamos, Él dedicó a mostrarle a la gente su fe en Dios. Jesús siempre habló, yo hago todo esto por el Padre, ¿verdad? Él no solo anduvo diciendo yo soy el Hijo de Dios, Él lo demostraba, haciendo milagros y atendiendo las necesidades de las personas, ¿verdad? Entonces Jesús mostró sus obras, que por medio de sus obras Él demostró que Él también era el Hijo de Dios. Y así nosotros demostramos que somos sus discípulos. Y tenemos el contraste de los fariseos, ¿verdad? Por el contrario, ellos hablaban de creer en Dios mucho, ¿verdad? Pero su vida estaba llena de orgullo, falta de amor. Y la gente, pues ni ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y a veces por lo que nosotros decimos, a veces no se demuestra realmente lo que creemos, ¿verdad? Hay que hacerlo y hay que cubrir la necesidad. Y esta es la razón por la cual Santiago continúa diciéndole a todas esas personas que están a través del reino romano, ¿verdad? Sus acciones son muy importantes, no solo lo que ustedes dicen. Así que tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? De cómo está tu creencia en Dios, ¿verdad? Que no solo es el manejo del conocimiento y la doctrina, porque para leer todos somos bien buenos, ¿verdad? Pero Santiago está diciendo, la fe en Dios no puede mostrarse solo en la teología o el conocimiento. Lo tenemos que hacer demostrándolo activamente. Santiago 2:19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un Dios. Miren este segmento que dice acá, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Así que la creencia pues, está en todos, ¿verdad? Es evidente de que Dios existe, ¿verdad? Aún los demonios dice que lo saben y están aterrorizados de quién Dios es, ¿verdad? Entonces Santiago nos dice que nosotros debemos de no solo expresar nuestra creencia. Y el último punto, la fe real responde a quién es Dios. Tu fe en Dios, tu confianza en Dios, tu obediencia a Dios dan como resultado buenas obras al prójimo. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Y Santiago va a cerrar acá la escritura usando dos ejemplos. Uno del patriarca Abraham y uno de una prostituta. Muy diferentes personas, ¿verdad? Pues estos dos respondieron con fe delante de Dios. Miren lo que dice en Santiago 2:21. Dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Qué sigue?
Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a perfección por las obras que hizo. Y así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Y de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir por el otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso está muy interesante acá, que Santiago diga, si el cuerpo sin el espíritu ya está muerto. Yo creo que muchos de nosotros tal vez hemos ido a un velorio o hemos visto, ¿verdad? El cuerpo sin lo que estaba dentro se acabó, deja de funcionar, ya no se va a ningún lado, al contrario, se descompone y pues la cosa ya se pone bien fea, ¿verdad? Y Santiago lo pone lado a lado a una fe sin obras. Debemos de ponernos a pensar en eso, mis hermanos, ¿verdad? Nuestra creencia en Dios debe ser activa, debe estar en movimiento, debe revelar una vida que ha sido cambiada. Cuando venimos al Señor, Él nos cambia y eso nos hace que entonces nosotros comencemos a desear, a necesitar ir a hacer bendición por otros, ¿verdad? Porque nuestra fe está viva. Amén. Muchos pueden decir que tienen fe en Dios, pero sus vidas y sus prioridades demuestran lo contrario. Miren lo que dice Jesús en Mateo 7:23, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Se recuerdan que leímos anteriormente que Dios dice que ya Él predestinó buenas obras, buenas cosas que nosotros hagamos? Esa es la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces Santiago nos da el mismo mensaje. La obediencia y la fe a Dios se nota cuando es genuina o no lo es genuina, ¿verdad? Y cuando Santiago utiliza el ejemplo de Abraham y de Rahab, ¿verdad? Para ilustrar la obediencia que acompaña a la salvación. Debemos entender que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y eso para que nadie se gloríe. Y que la buena fe se muestra en la regeneración de nuestro espíritu, nuestra renovación. El Señor nos hace nuevas criaturas. Nuestros corazones cambian, nuestra mente es transformada. Ya no ve uno a la gente con egoísmo, comienzas a verlos con amor, con el amor de Dios. Los comienzas a ver a la imagen del Señor, como nos enseñaba Juan Carlos la semana pasada, ¿verdad? Vemos a las personas por el valor de su alma y no por las apariencias. ¿Estamos bien? Bueno, entonces somos justificados por gracia mediante la fe y el resultado natural de la fe en el corazón son las obras que todos pueden ver. Las obras que siguen a la salvación no nos hacen justos ante Dios. Ellas simplemente fluyen de un corazón que ya ha sido cambiado. La fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido cambiado por Dios. Cuando hemos sido cambiados por el Espíritu de Dios, nuestras vidas demuestran una nueva forma de ser y una nueva manera de pensar. Amén. Miren lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Y la palabra dice, y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Bueno, en lo del fruto del Espíritu, la Biblia dice que cuando venimos al Señor, el Espíritu del Señor viene a nosotros
Y esos son los frutos que Él nos da para poder amar al prójimo. Y miren, dice, los cristianos nosotros le pertenecemos al Señor, como dice Juan 10:27, ¿verdad? Él es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas, escuchamos su voz y le seguimos. Y claramente el Señor en la palabra da muchos ejemplos de cómo poderle seguir. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo demuestras que has nacido, vives y caminas por la fe? Debemos de respondernos eso en este tiempo, mis hermanos. Muy, muy importante, ¿verdad? Miren, lo demostramos cuando la verdadera fe reacciona sirviendo sin interés a los demás. Cuando ayudas a otros sin esperar algo a cambio, ¿verdad? No es darle algo a alguien y rápido darle libreta, ¿verdad? Para guardar la cuenta. La verdadera fe se demuestra por nuestras acciones. Hay que hacer algo, ¿verdad? Una acción saca una reacción. El que no está haciendo nada no tiene una fe verdadera. Y la fe real responde a quién es Dios. El cambio que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios te ha transformado. Ese es el momento cuando tú te das cuenta, mi Dios es tan grande, ya ha trabajado en mí, trabaja en mí, y yo quiero que ahora Él trabaje a través de mí. Y el Señor, que es dueño de todo, te va a dar en abundancia para que ayudes a todos los demás. Amén. Así que vamos a entrar a un tiempo de Santa Cena. Si alguien no tiene sus elementos, levante la mano y uno de nuestros sugieres va a venir a proporcionarles, ¿verdad? Esto. Miren, mis hermanos, nosotros somos llamados a vivir una vida de fe, una vida que sea visible, que se note. Eso lo hemos seguido hablando una y otra vez nosotros acá. Así que yo creo que todos nos tomemos un momentito mientras nuestro hermano toca el piano. Tómate un momento para pedirle al Señor que te muestre de qué maneras tú puedes aumentar tu fe. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Platica con el Señor un momento. Hazle que te recuerde dónde hay una necesidad. Algo que Él ya predestinó. Es tuyo. Tal vez salvemos a algunos de nosotros que en este momento necesitamos perdón. Toma este tiempo para arrepentirte y decirle: Dios, perdóname por mis faltas, porque a veces digo lo que no debo, hago lo que no debo. Nuestro Señor nos ama. Él está siempre dispuesto a extender su gracia en salvas y para dar salvación. Tú puedes decir hoy: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario, resucitaste al tercer día para que yo pueda tener vida eterna. Y ahora, Señor, estar listo para poder, ahora que he nacido de nuevo, vivir una vida de fe. Tal vez tú en este momento estás ya viviendo una vida de fe, pero quieres ponerte a andar, quieres comenzar a caminar en la fe, a dar esos pasos de fe a donde el Señor te ha movido, aplicar por ese trabajo que tanto has querido, meterte a la escuela bíblica o a una escuela de negocios, y te vas a mover en fe, a comenzar a caminar en fe, creer que lo que el Señor quiere hacer en tu vida, Él lo va a hacer. O ir 2 puertas alrededor de tu casa a tocar, donde sabes que hay una necesidad, donde sabes que hay un enfermo, donde sabes que perdieron a un familiar, y tú puedes ir y llevarles el consuelo de Dios. Así que en este momento platica con el Señor. Así como tú hablas con cualquier persona, tú puedes hablarle a Dios en este momento. Pídele que venga de nuevo a tu corazón. Renueva tu compromiso delante de Él. Dile cuánto lo amas. Cuánto le agradeces esas promesas de bendición
a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a sus hijos. Dale gracias por tu pareja. Dale gracias por tus padres. Dale gracias por tu trabajo, por tus estudios. A veces uno cree que uno no tiene mucho, pero tenemos más que otros. Y el Señor sabe dónde nos tiene a todos en este recorrido de la fe. Confiemos en Él. Y Jesús, en la noche que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo dado por ti. Comedlo y recuérdame. Comamos el pan. Y de la misma manera, después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es mi nuevo mandamiento, mi sangre que fue derramada para el perdón de tus pecados. Tómala y hazlo en memoria de mí. Tomemos. Y recuerda cada vez que tomes el pan y que tomas de la copa, que tú has tenido un nuevo nacimiento, que tú vives por la fe, que tú puedes comenzar a caminar por la fe y puedes extenderte a que tu fe se demuestre y llegue a otros por el amor del Señor. Amén. Si necesitas oración, aquí al frente van a venir un grupo de nuestros hermanos que pueden orar contigo y por ti. Cada vez que tomamos la Santa Cena, al finalizar tomamos una ofrenda para las necesidades en la comunidad, para personas que tienen esa necesidad. Nuestros sugieres van a estar en las puertas. Si el Señor pone en tu corazón contribuir para la ofrenda de benevolencia, la puedes dar ahí. Por favor, no te vayas sin inscribirte al evento de mujeres que viene en Navidad. Va a estar fabuloso, va a haber traducción, va a ser bilingüe. El retiro de hombres también ya viene a principios de noviembre. No te vayas sin apuntarte. Y quiero orar por ustedes, mis hermanos. Quiero darles una bendición. Amén. Señor Jesús, yo ruego que tú bendigas a cada familia acá representada, Señor. Cada padre, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada abuelo, cada abuela. Señor Jesús, yo oro de que tú trabajes en nosotros, en este recorrido en la fe, Señor. No importa en qué lugar de este recorrido estemos, de que tú nos ayudes a reconocer todas las oportunidades que tú traes a nuestras vidas para poder demostrar nuestra fe, para poder reflejar de que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios santo, que has redimido nuestra vida. Jesús, bendice a cada familia. Bendice sus necesidades. Atiende, Señor Jesús, sus vidas. Oro por sanidad, por salud, por paz, por armonía en los hogares y entre nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Que tengas una semana bendecida. Amén.